Bienvenidos a todos los que nos estáis escuchando. Desde hace tiempo, tanto educadores como familias, hablamos de la educación emocional. Somos seres sociales todos y precisamente en la convivencia familiar, en el colegio, en el patio, en el comedor, es donde ponen a prueba los niños estas habilidades sociales. Contamos hoy con dos expertos en habilidades socioemocionales, como Ángela Barrios y Héctor Gutiérrez, los dos doctores en psicología y docentes en la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenidos. Gracias. Y a mi izquierda, un maestro de educación infantil, Paco Quintanilla, y por supuesto una madre de familia, Belén Gaudes. Muchísimas gracias por estar también aquí. Vamos a empezar, Ángela y Héctor, por algo que es quizás lo primero. Antes que nada, estamos hablando de habilidades socioemocionales, pero ¿qué son las habilidades socioemocionales? Lo primero que llama la atención cuando revisamos la literatura es que no encontramos una definición común, aceptada por todo el mundo, ¿no? Para nosotros las habilidades socioemocionales son conductas, pero conductas entendidas en un sentido muy amplio. Están incluidos aspectos emocionales, aspectos cognitivos, o sea, la manera de pensar y también el comportamiento, por supuesto, ¿no? ¿Por qué es tan importante empezar en la etapa infantil, en estas primeras edades de niños de 3 a 6 años? Estamos en una etapa educativa donde ese segundo ciclo, ¿no? 3-6 años, donde el niño, la niña ya inicia sus primeras relaciones sociales, donde las interacciones cada vez son más importantes en su propio desarrollo, desde las habilidades más básicas en el ámbito de lo emocional, reconocimiento de sus propias emociones, reconocimiento de las emociones en los demás, regulación de sus propias emociones, ¿no? No podemos pedir una regulación muy compleja a un niño de 3 años frente a uno de 6, pero ya podemos empezar a pensar, ¿no?, en emociones muy básicas. Ser capaces de interactuar, ¿no?, entre iguales va a ser el inicio de lo que luego va a ser necesario en todo el proceso social que va a desarrollar un niño o una niña en todo su periplo evolutivo y su periplo educativo, ¿no? Empezamos estudiando las relaciones sociales en el ámbito más negativo, ¿no?, que son lo que en el término anglosajón se habla de bullying y nosotros hablamos de maltrato entre iguales y lo trabajábamos en los adolescentes, ¿no? Y entonces nos empezamos a dar cuenta de que para trabajar en adolescentes ya en una intervención primero había que pensar en una prevención, ¿no? Y entonces nos fuimos yendo cada vez más atrás hasta que hemos llegado a infantil y hemos dicho, es que es aquí donde hay que empezar, ¿no? Un trabajo de enseñanza y aprendizaje de habilidades socioemocionales está relacionando la convivencia en el desarrollo de culturas de paz, en el desarrollo de culturas de resolución pacífica de conflictos, etcétera, que nos van a ayudar a esa etapa donde se supone que más conflictividad hay, a intentar reducirla o incluso hacer que desaparezca, ¿no? Cuando hablábamos antes de que hay mucha literatura alrededor de este tema, a mí me ha hecho pensar que también hay muchos mitos. Claro, por eso quería preguntaros si estas habilidades socioemocionales forman parte de la personalidad del individuo y por tanto no son modificables, o todo lo contrario, son conductas que se pueden enseñar y que podemos aprender. Y si es así, ¿en quién recae esta responsabilidad? No son rasgos de personalidad y muchas veces cuando utilizamos el soy, es habilidoso, estamos determinando, ¿no? Estamos considerando que es un rasgo y en cierta medida estamos dando un mensaje de no puedes cambiarlo, no puedes modificarlo. Y no es así, son conductas que se aprenden. Es verdad que, porque tampoco es innegable, ¿no?, que la naturaleza, la personalidad, o sea, el temperamento, ¿no?, para muchos autores pues, está influyendo, pero como en todo. Muchas veces yo creo que aquí, que es que podríamos incluso tener un debate sobre eso, ¿no?, hay como niños más introvertidos y uno piensa que son menos habilidosos. Y es verdad que la naturaleza puede influir en que, por ejemplo, pues ese niño le cueste más pedir participar o le cueste más hacer amigos. Pero en la escuela, que estamos hablando de la escuela como escenario, pues tiene que dar esas oportunidades, porque ese repertorio conductual lo puede tener y le puede costar desplegarlo, pero debe tener la oportunidad y las experiencias de vivirlo, ¿no?
podemos caer en una situación que hace perder un poco las capacidades, ¿no? A cada uno de nuestros niños y niñas, que es pensar que ser habilidoso es un lujo, ¿no? Y es pues mira, me ha tocado, ¿no? Me ha tocado, he nacido habilidoso y he tenido esa suerte y bueno, pues entonces el que no lo ha tenido, pues ahí se las apañe, ¿no? Claro, esa no puede ser nuestra idea, ¿no? Sino que es una realidad que todos los niños y niñas tienen que desarrollar y para eso evidentemente se necesita un proceso de enseñanza y aprendizaje y por eso es importante. Preguntabas, ¿de quién es la responsabilidad? La responsabilidad es de todos, claro, de todos y todas. Y es que el niño se desarrolla y la niña se desarrollan en distintos contextos, contextos educativos, contextos familiares, en el parque, etcétera, ¿no? En todos esos contextos se necesitan esas habilidades y todos esos contextos son contextos donde se pueden desarrollar y aprender esas habilidades. Precisamente sobre esos contextos, a mí me gustaría dar la palabra también a Paco y a Belén, que seguro están con ganas de intervenir y de contar y de hacer alguna pregunta. Totalmente. Pues la verdad es que me quedo mucho más tranquila, porque el pensar que es algo que no depende de cómo hayas nacido, de cómo seas, de tu carácter, tu temperamento, sino que es algo que se puede aprender, pues ya os digo, me tranquiliza, porque yo tengo 2 hijos, una niña y un niño, tienen caracteres completamente diferentes, pero que ambos tengan esa capacidad de aprender esas herramientas me tranquiliza mucho. Sí, tampoco es cuestión de intentar que todos los niños y niñas sean iguales. Claro. Es decir, la importancia es que cada uno desarrolle también su personalidad, su temperamento, pero que todos tengan la posibilidad de tener esas habilidades para ponerlas en juego, ¿no? Y las hayan aprendido en algún momento. Que no dependa de algo innato, sino que se pueda aprender. La verdad es que sí. Si me permitís, a mí también me tranquiliza que todo el peso educativo no resida en los profesores y en el colegio, ¿no? Entonces, esta idea de misión compartida, ¿no? de que todos educamos es fundamental, ¿no? Y es muy necesaria, ¿no? Realmente, esto de educar a los niños en las habilidades socioemocionales es un derecho que tienen, es un derecho. Y no se lo podemos quitar, ¿no? De hecho, es nuestra misión, ¿no? Hacerlo de la mejor manera posible y darles ese derecho, ¿no? Es una responsabilidad de todos, sí. Está muy claro. Pero ¿cómo empezamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos los contenidos? ¿Qué contenidos abordamos? ¿Quién prepara esos contenidos? O sea, ya lo estamos haciendo, lo venimos haciendo las familias, lo venimos haciendo los docentes. Lo que pasa es que yo creo que sí que se requiere pues, un proceso pues, más sistemático. Con la experiencia que tenemos de los momentos evolutivos y las capacidades que tienen los niños, pues enseñar esos componentes de las habilidades sociales que están ajustados a ese momento, ¿no? Y que luego van a integrar otras habilidades sociales que son más complejas porque las relaciones cada vez van a ser más complejas. Entonces sí que necesitamos ese apoyo o esa guía que nos vaya indicando si vamos haciendo las cosas bien. Estamos hablando entonces, Héctor, de programar, claro, de secuenciar. Esto pues sí, a mí me da también una tranquilidad, ¿no? Que es lo que estabais diciendo, es decir, hay toda una rigurosidad a la hora de pensar que según ese proceso evolutivo los niños están aprendiendo determinadas habilidades socioemocionales y esa programación, cuéntanos un poco más. Nosotros tenemos muy claro que debe ser un contenido transversal, es un contenido que debe estar imbricado y debe estar matizando todos los otros contenidos que se desarrollan en el currículum, ¿no? Leí hace poco que había maestros, maestras que se quejaban de que ahora todas las cosas que son importantes deben ser una asignatura, ¿no? Y decían, no vamos a tener horario para meter tantas asignaturas. Claro, nosotros no creemos que haya que tener una asignatura de aprendizaje de habilidades socioemocionales, ¿no? Ni mucho menos. Yo creo que lo que hay que tener es la capacidad de relacionar contenidos de los más diversos que hay a lo largo del currículum de infantil con esos contenidos relacionados con el aprendizaje y la enseñanza de habilidades socioemocionales y que haya cierta fluidez, ¿no? en ese proceso de aprendizaje. No sé qué piensas en ese sentido. Completamente de acuerdo. Y esa transversalidad de la que hablabais, qué importante, ¿no? Que el maestro se lo crea, ¿no? Y lo viva, ¿no? Para poder transmitirlo de la manera más fiel posible, ¿no? Y que los niños lo aprendan, ¿no? De una forma pues, natural, ¿no? Y que fluya, ¿no? En el aula y que puedas llevarlo a todos los aspectos, ¿no? del día a día y a todas las asignaturas, ¿no? Y a todos los ambientes y los momentos en los que estás educando, ¿no? Porque lo llevas contigo, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante porque yo como madre me parece
muy, muy, muy interesante que tú me puedas contar esa importancia, igual que me hablas de la lectoescritura, de cómo va mi hijo, cómo va escribiendo, cómo si empieza a leer las palabras, les va formando. Me encantaría que, y de hecho ya se está dando, yo lo veo, pero que fuera como más sistemático. Háblame de cómo escribe, pero también háblame de cómo se relaciona con sus iguales y tal. Y luego lo de la transversalidad, yo me lo llevo a casa, yo lo intento. Es decir, hablamos de emociones y practicamos esas habilidades socioemocionales cuando ponemos la mesa, cuando vamos al parque, cuando hay una pelea entre hermanos. Yo creo que esa transversalidad es, pues eso, es la vida realmente. Es la vida en la escuela, en la familia, en el parque, con los abuelos y con todo el mundo. Yo creo que eso es muy importante, que no se quede en una cosa estanca, sino que impregne, porque eso es lo que decíamos, eso es un aprendizaje para la vida realmente esencial. Así es. Estamos entonces de acuerdo que las habilidades socioemocionales deben de ocupar un lugar muy importante en el currículum, igual que cualquier otra materia. Últimamente los estudios lo que dicen es que el éxito social del adulto tiene más que ver con el éxito en este tipo de habilidades y con ser experto en este tipo de habilidades que diría que incluso con la formación teórica que pueda tener un adulto, ¿no? Casi siempre solemos decir que necesitamos sentirnos nosotros bien para mantener buenas relaciones. Pero aquí el énfasis lo vamos a poner al revés, ¿no? Las buenas relaciones nos permiten sentirnos también muy bien con nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido, pues, aprender estas habilidades supone una mejora del clima en el grupo, mejora de la convivencia, por supuesto, mejorar el rendimiento, ¿no? Mejorar aspectos cognitivos, porque ese clima también favorece. Claro, en ese sentido, yo no sé si es más o menos importante que otras asignaturas, pero siguiendo un poco lo que dice Ángela, ya no solo la mejora en todo el ámbito social, sino incluso en el propio proceso cognitivo del niño, ¿no? O de la niña, ¿no? Y redundan en otro elemento que es la autoestima, ¿no? En lo que llamamos el bienestar personal, que se transforma en bienestar social y que probablemente sea uno de los logros o de los elementos más importantes en el desarrollo de un individuo, ¿no? La verdad es que yo sí. quiero clases para mí, porque yo creo que también las personas adultas es algo que tenemos que trabajarnos también para, como tú decías, ¿no? Para poderlo reflejar luego familiarmente y con los alumnos. Totalmente. Es fundamental, Totalmente. es una asignatura pendiente. Pero esa es una intervención también muy bonita, porque muchas veces decimos que estamos enseñando a los niños, que los niños van a aprender, pero esto no solamente son los niños, estamos todos los demás metidos en el mismo Apuntaba Belén saco, antes ¿no? una cuestión, ¿no? Que cuando decías que como madre pues te interesaba también informarte sobre esta cuestión. O sea, a la familia le interesa informarse de qué se está haciendo y cómo se está trabajando en la escuela y poder incidir también, ¿no? Porque pues a lo mejor se puede hablar sobre eso en casa, en otro entorno, porque surge una situación, ¿no? Que recuerda, y al final todos estamos contribuyendo a favoreciendo el mismo desarrollo. Bueno, yo como madre tengo que ser práctica, porque el día a día es que a veces me lleva. Entonces necesito, sé que suena un poco raro, pero recetas. ¿Qué hago yo en casa? ¿Qué hacemos madres y padres? ¿Qué podemos hacer así de manera práctica en el día a día para reforzar ese aprendizaje tan valioso que hacéis en la escuela? Como receta, por ejemplo, sería muy bueno reproducir la asamblea que trabajamos en el aula en casa. ¿Por qué? Pues porque nuestra asamblea es muy rica en todo tipo de contenidos, ¿no? De todo tipo, académicos, pero también de las emociones y de cómo se comportan y lo que para ellos es muy importante, lo que es significativo, lo que les preocupa, ¿no? Lo que les da miedo incluso, ¿no? Y a veces los papás os quejáis o por lo menos nos decís, es que mi hijo no cuenta nada en casa, es que no le saco una palabra, es que es imposible que me cuente nada del colegio, de lo que ha aprendido, de lo que habéis hecho, ¿no? Bueno, pues es un ambiente que recrea una situación que para ellos es favorable a la hora de comunicarse. Y ellos necesitan, yo creo que es el modelo, ¿no? El modelo de padres, ¿no? Necesitan escuchar que
su madre, que su padre se siente de esta manera, ¿no? Le preocupa esto, tiene estas dificultades, ¿no? Porque al final nos tiene a los padres alguna vez en ese pedestal que se piensa que no tenemos sentimientos, ¿no? Y que no sentimos. Y creo que es importante que participéis ahí, ¿no? Y que activamente, ¿no? Claro, aprender por imitación, ¿no? También, Exacto. ¿no? Sería Aprender un poco... por imitación, ¿no? Y además Justo. es que los mejores modelos siempre sois los padres, ¿no? Y yo creo que todo esto es bueno que se retome, que se hable en un contexto que creo que para la escuela y la familia es fundamental, que es la tutoría. Y hay que recuperarla en toda su esencia y hay que además que darle todo su auge, ¿no? y su validez y su necesidad, que es tener esa comunicación maestros y padres acerca de cómo hacemos para educar a nuestros alumnos y nuestros hijos lo mejor posible, ¿no? Y todas estas dudas que te surgen a ti, que me surgen a mí, ¿no? Dificultades, la visión del maestro en el aula que vosotros no tenéis, y la visión del padre en casa que nosotros no tenemos, ¿no? Y utilizar cuentos, la literatura infantil también ayuda muchísimo. Por medio de los cuentos, los niños empiezan a comunicarse, ¿no? y a expresar lo que llevan dentro, ¿no? Y el proyectarse en un personaje del cuento desata, ¿no? Un poco, y pueden empezar a hablar, a dialogar, ¿no? Son otra de las herramientas puente entre el colegio y familia, ¿no? Si se trabaja el cuento en el colegio y luego se retoma en la familia, eso y, por ejemplo, también los juegos, ¿no? Que puedes utilizarlos también para desarrollar ciertas habilidades socioemocionales y que luego son también herramientas puente, ¿no? También se pueden volver a retomar en la familia, ¿no? Nosotros, desde luego, pensamos que tiene que haber una continuidad entre los dos escenarios, ¿no? La escuela, ya lo hemos dicho, es que es un escenario ideal, porque además nosotros, con esta idea de mejorar la convivencia, pues estamos enseñando en la práctica. Pero luego la familia, pues la literatura también nos enseña que los niños que suelen hablar en su intimidad de manera explícita de emociones y de habilidades sociales, consiguen avanzar más. Es cierto que yo tengo experiencia en tutorías que los papás conseguís, o los niños, al final en un ambiente pues, mucho más cercano afectivamente y un ambiente tranquilo de seguridad del hogar, comparten situaciones que para ellos han sido dolorosas y difíciles en el aula, ¿no? Porque al fin y al cabo pasa mucho tiempo en clase. Y qué bonito es que la familia venga con ese deseo de, oye, ¿cómo arreglamos esto, ¿no? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo ayudamos a nuestro hijo, ¿no? No sin reproche y sin decir, oye, mira lo que ha pasado y tal, y no te has enterado, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Mira, mi hijo me ha dicho esto, ¿no? Y me ha confiado esto que le preocupa, que le da miedo, que le entristece. Y, oye, ¿cómo podemos trabajarlo desde el aula y desde casa para que lo supere, ¿no? Y yo valoro como el oro, ¿no? Cuando una familia se sincera así y comparte conmigo cosas tan íntimas y tan importantes que al final mejoran mi trabajo, pero que redundan en el beneficio de nuestros alumnos, ¿no? Estamos hablando de herramientas de toda la vida, cuentos, diálogo, juegos, pero detrás toda una reflexión rigurosa de cómo programar y cómo hacer sistemático que el eje y la atención está en cómo trabajar esas habilidades socioemocionales. Creo que nos habéis ayudado a entender mejor qué son las habilidades socioemocionales. Nos habéis también ayudado a desmontar algunos mitos, algunos mitos que seguro que estaban en nuestra cabeza. Nos habéis dado también pautas para pensar cómo poder llevarlo al aula y también al contexto familiar. Yo quizás si me tuviera que quedar con algo, con lo más, para mí más significativo, es esa sistematicidad, esa programación. Es que esto se puede aprender y que es un derecho el poder ofrecerlo y el poder dar la oportunidad a todos para que lo vivan. Yo solo comentar brevemente que esta reflexión, ¿no? de pensar y entre padres, ¿no? Entre profesionales, entre educadores, ¿no? ¿Qué herencia vamos a dejar al futuro de nuestro mundo, ¿no? ¿Qué clase de personas vamos a regalar, ¿no? Al futuro de nuestro planeta, ¿no? Y nuestra responsabilidad es ahora, y nuestra misión es aquí, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto es un broche de oro, que en realidad es un regalo para todos los que nos estén escuchando, porque realmente han salido ideas muy, muy bonitas. Muchísimas gracias de nuevo a los cuatro por poder haber contado con vosotros. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros.